Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más del Rapidín. Hoy, Jaime Guerrero y su servidora Tere Vale vamos a tener la oportunidad de platicar con Ramsés Pech. Ramsés Pech es un experto en los temas energéticos de nuestro país y tenemos el gusto de conocerlo desde hace ya algunos años. ¿Cómo estás, Ramsés? Bien, ¿cómo estás? Un poco desvelado, pero ahí vamos. Qué bueno. Y aquí está Jaime Guerrero. Como te comentaba, conducimos los dos el programa y nos da mucho gusto que hayas aceptado estar con nosotros. No, Sí, el gusto claro. es mío. Bueno, pues a ver, tengo aquí tu gráfica que me mandaste. ¿Quieres que la ponga y de una vez nos Sí, sí, explicas? sí, les Ok, explicamos. a ver, vamos a ponerla. Vamos a partir de lo que el presidente comentó en su quinto informe de gobierno. Para la gente hay que darle unos acotamientos nada más. Sí. Si lo podemos poner ahí en modo presentación para que se pueda ver más la. No me pidas tanto. Ahí abajito, en la parte de abajo hay como una lupita. Abajito, ahí del lado derecho donde dice notas, ahí tiene como más abajito, donde está el curso más abajito. En la parte inferior derecha, ahí abajito donde dice 120%, ahí hay un cuadrito. Más abajo, un poquito, ahí está. Ah, Es sí. el primer botón, el primer botoncito del lado izquierdo. Ese mero, es ese. A ver, Dele usted clic. ya le puse clic, pero no hace. Ah, Ahí parece que está, ya. Ahí está, ahí está. ahí Ok, está. bueno. Entonces, lo que vamos a platicar es lo siguiente. A ver, el presidente comentó primero que iban a salir 290,000 barriles de gasolina y eso no es cierto. No van a salir de la refinería Olmeca esa cantidad. No es imposible que salgan 290,000 barriles. El diseño de la refinería está para que salgan solo 170,000 barriles de gasolina y 120,000 barriles de diésel. Eso es lo primero que hay que dejar bien en claro. Lo que el presidente en su discurso dio del quinto informe, pues es incorrecto el dato que le dieron y eso crea mucha incertidumbre porque mucha gente me estuvo hablando de varios de Estados Unidos sobre todo, diciéndome si realmente esa refinería va a producir 290,000 barriles porque en toda su experiencia que hemos tenido y varias, no es posible eso. Bueno, ¿Qué se ve en la gráfica, Ramsés? Explícanos. bueno, esto es una refinería, es un diagrama que en forma generalizada podemos decir que es los equipos que debe de tener una refinería. Del lado izquierdo, ustedes pueden ver donde dice la entrada, que ustedes pueden ver ahí, y ahí como tienen en la primera como un equipo como pareciera una salchicha, se llama torre de destilación. Esa torre de destilación lo que hace es que a diferentes temperaturas y presiones va separando los hidrocarburos. Hagan en cuenta que ponen una olla a hervir y le van poniendo el agua y a diferentes temperaturas va alcanzando el punto de ebullición ciertos productos. En esa torre de destilación van a salir lo que se llaman naftas ligeras, naftas medias, pesadas, destilados ligeros y todo lo que ustedes pueden observar en el diagrama. ¿Podrían venir, por favor? Sí. ¿Ok? Adelante. Entonces, ¿qué va a depender mucho? Si metes tú un crudo pesado, va a salir muy pocos productos de salida como gasolina, diésel y turbocina, que son los principales productos. Pero para que yo pueda hacer una refinería y tenga un sistema de refinería, como por ejemplo este crudo, es un crudo pesado que le llamamos de 15 grados API y un crudo pesado es como el chapopote como se pone en la calle. Este tiene un 4,8% de azufre. El azufre es malísimo para el ser humano. Hay que Esto- eliminarlo. Y tenemos que esta cantidad de crudo que entra, cuando salen de la torre de destilación primaria, que ustedes están viendo como la salchicha esta que están viendo al inicio del lado izquierdo, estos productos hay que meterlos a unas que se llaman hidrodesulfuradoras, que están ahí con HDS. Entonces, saco el producto, lo meto a las hidrosulfuradoras, que lo que hago es quitarle el azufre, ¿vale? sí. Cuando yo quito el azufre, no sé si se ve la flecha que estoy apuntando, como ahorita que estamos compartiendo, ¿se ve la flecha de mi mouse, no, va? No. A No. ver, Bueno, aquí entonces, está el HDS.
Ok, ándale. Entonces, de ahí Aquí del están, HDS va a pasar, si se dan cuenta, dice la nafta ligera y nafta media. sí, aquí están las rayas de Ajá. nafta ligera y nafta media y se Y, van a una cosa que se llama reformador senior. y de ahí sale a gasolina. Sí, ¿Ya lo dieron? sí, 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 Entonces, esa es una refinación, eso es para obtener la gasolina. Para tener gasolina debe salir de una nafta ligera, una nafta media, se mete una aerosulfuradora y se forma una reformadora y ahí sale la gasolina. sí. Ustedes vieron el fin de semana que salió la secretaria comentando que había salido nafta, sí. pero la nafta no es un combustible. En México no se puede vender como una gasolina, sino es la nafta ligera que ven ustedes ahí. Para que llegue a un proceso y podamos vender gasolina, hay que hacer todo lo que acabo de decir, en la hidrosulfuradora, la reformadora y salga la gasolina. Para sacar el diésel hay que hacer lo mismo, la turbocina y todo lo demás. ¿Qué es lo que yo quiero dar con esto? Que entre más pesado sea un crudo, como el que se va a meter en la refinería Olmeca, más energía se necesita. Y llamo energía porque hay que levantarlo a más de 500 grados centígrados. Cuando yo levanto la temperatura, ¿qué significa? Que tengo que utilizar más combustible, más calor, y eso genera una mayor contaminación al ambiente. La refinería de Olmeca lo que se tiene es que va a salir mucho más cara, más de 25,000 millones de dólares, porque se necesita tener una eficiencia buena de estas refinerías. Si le da clic para dar la siguiente gráfica, esto es para un crudo pesado. Si se dan cuenta, aquí dice 25,32 API. El ¿Dónde anterior, el anterior. A ver, Uno me se... regreso. Sí. Ya me perdí. No, ¿Este? hacia arriba, hacia arriba. Con el botón del mouse. O si me quieren dejar compartir y ya les explico yo, para que yo pueda compartir la presentación. A ver, esta es la que sigue. A la anterior. esa? Esa mera, esa mera. Si se dan Ok. cuenta, es el mismo proceso, pero del lado izquierdo, en la parte superior izquierda, donde dice crudo ligero, es de 25 grados API. Es decir, es un crudo más ligero. Al haber un crudo más ligero, los productos que están del lado derecho van a salir más productos. Si le da la siguiente, por favor. Esta Oye, es una háblale tabla, tú esta es a una tabla. Jaime, háblale de tú a Jaime Ok, Ramsés. Bueno, y Jaime, espero que Jaime también. Sí, adelante. Jaime. Entonces, si Sí, se dan cuenta, cuando yo meto un crudo pesado, ¿cuánto gasolina salen? 19 barriles. Y si meto un crudo de ligero, salen 33. ¿Sale? sí, En sí. Sí. México, metemos un crudo de una calidad de calidad de medio. Y en Estados Unidos es un crudo ligero. Ellos sacan más gasolinas comparado con lo que tenemos en nuestro país. ¿Cuál es lo importante de una refinería hoy en día? Necesitamos sacar más gasolina, diésel y turbocina, que son los productos que necesitamos. Para decirlo en grandes modos y en grandes concesiones, en México no vamos a ser autosuficientes hasta el año 2035. Ah, caray, ¿y por qué? ¿Por eso? No, por lo que sigue, la siguiente. Denle un clic. No, la que sigue, hacia abajo. Ok. Esto les voy a explicar. Lo que ven los números por fuera del círculo son las semanas del año. Lo que está del centro hacia afuera, de 0 hasta 90, es la utilización que se tiene de las refinerías, las 6 que tenemos, desde Tampico, Madero, Tula, Salina Cruz, Salamanca, Minatitlán y Cadereyta. Es el Sistema Nacional de Refinación. Le da un clic, por favor, hacia adelante. Esto rojo que ven, que se ve así como un dibujo, es la utilización que se tuvieron las refinerías en el año 2021. Entonces ven desde 0 hasta el 50%. Es decir, que del 100% que se puede tener la utilización, solo se utiliza el 50%. ¿Sale? Sí. Denle Sí. otro clic hacia abajo. Este es el 2022. Se empezó a mejorar un poquito. 2023,
Dele otro clic hacia abajo. Y ese es ese año. Si se dan cuenta, está casi igual que el año pasado. Ahí viene el secreto, lo azul. Dele otro cuadrito. Deberían de estar lo amarillo en la línea de color azul. Entonces, en 5 años, de 2018 a 2022, solo se ha incrementado un 6% la utilización. Nosotros debemos de subirlo hasta el 80%. Entonces, para que México sea autosuficiente, como dijo el presidente en su informe, las 6 refinerías, su utilización, que está hoy en día al 50%, debería de pasar más arriba del 80%. Y eso, de acuerdo a lo que he visto y las inversiones, se va a lograr hasta el año 2034. La refinería Olmeca, o la de Dos Bocas, solo va a cubrir el 21% del total de la demanda de gasolinas y el 30% del diésel. La refinería Olmeca no nos va a cubrir el total de la demanda, que es de 800,000 barriles de gasolina y 400,000 barriles de diésel. Entonces, para el público en México no va a ser autosuficiente a finales de este año, ni en el 2024, ni en el próximo 2028, va a ser hasta el 2034. Pero el problema está, Tere, Jaime, que a partir del año 2035 la demanda empieza a descender en México y por lo tanto las refinerías se van a dejar de utilizar a partir del año 2050. Entonces, hoy la preocupación que tenemos que tener hoy en día nosotros es, deben decir la realidad, que México no va a ser autosuficiente. México no está preparado todavía para dejar de importar. Y en México no podemos dejar de exportar, porque si dejamos de exportar, colapsa Pemex en su crudo de exportación. Entonces, lo que interesa hoy en la futura administración que vaya a llegar del 2024 al 2030 es ver cómo Pemex puede salir de la ley de ingresos, porque a Pemex se le obliga a recaudar dinero, y ahí te va este dato, Tere. Pemex Sí, recauda en forma anualizada entre 800 hasta 1 billón de pesos de recaudación de impuestos, derechos y todo lo demás. Entonces, si Pemex dejara de exportar, entonces habría un problema en las finanzas públicas de nuestro país. Por eso estamos viendo que las calificadoras nos están diciendo que Pemex es un riesgo para la nación porque no está pagando y no estamos viendo cómo pagar, y esto está derivando en un gran problema para nuestro país, que Pemex antes, la rémora era la nación porque era el dinero se utilizaba para pagar impuestos que necesitaban dentro de la ley de ingresos, y hoy Pemex se está convirtiendo en la rémora para el país porque no sabemos cómo va a pagar la deuda que tiene hoy en día. Jaime. Sí. A ver, aquí hay varias cosas que vale la pena señalar. A ver, tengo varias preguntas, pero empiezo por esta última de la exportación. El presidente dice que se va a detener la producción de petróleo a los 2 millones de barriles diarios y que lo ideal es que toda la producción alcance para satisfacer el mercado interno. Actualmente no se ha llegado ni a la meta que el mismo presidente se fijó en la producción de barriles de petróleo. Eso es un hecho. Y él dice que sí se va a lograr y que no se va a sacar más. A veces el presidente parece decir que no piensa exportar más barriles de petróleo o parece no preocupado por ese tema. Y ahora tú nos dices que es importante que siga la exportación. ¿Cómo está la relación entre barriles de petróleo y gasolina? O sea, si producimos 2 millones de barriles de petróleo diarios, ¿para cuántos barriles de gasolina nos alcanza en México? Ok, a ver, de la producción de 2 millones de lo que estamos produciendo hoy en día, más o menos como 800,000 barriles están yendo a las 6 refinerías y más o menos 300,000 barriles están yendo a la refinería de Deer Park, aunque está dentro del crudo de exportación. Y estamos exportando casi 1 millón de barriles diarios.
Entonces, ¿qué es lo que sucede hoy en día en nosotros con el país? Si se pueden dar con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los precriterios que sacaron en abril y ahorita hay que ver en el presupuesto que van a presentar en los próximos días para el 2024, en ningún momento en los precriterios y en las proyecciones de Hacienda se dice que se va a dejar de exportar el crudo. Y aparte, el crudo, el precio del barril se utiliza mucho para cerrar el déficit entre el ingreso y el egreso porque le suben el precio del barril y así cierra la brecha. El problema de la relación que tú me estás comentando es que no hay una coordinación correcta de las necesidades que se tienen de cuánto crudo vamos a necesitar para las refinerías, porque hoy en día, dependiendo del precio del barril, es como exportamos. Por ejemplo, el mes pasado, como el precio del barril subió, se exportó más. Y ahorita el precio del barril está subiendo y lo que hacen es exportar más. El problema que tenemos hoy en día es que por el tipo de cambio, cuando tú agarras el precio del barril, lo vendes en dólares y lo conviertes a pesos, pues ahí tienes una pérdida cambiaria. Pero hoy en día dejar de exportar en México es imposible dejarlo de hacerlo, al menos que no sé si los diputados o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público quieran hacer una nueva reforma fiscal y en esa reforma fiscal ya se elimine el precio del barril y sobre todo la exportación de crudo. Ahora, Ramsés, siguiendo con todo lo que nos has dicho, esto quiere decir que Pemex, pues realmente está en un riesgo enorme y que se necesita una gran cantidad de dinero fresco para que Pemex pueda afrontar sus deudas, ¿no? ¿Es así? Sí, ¿Y Pemex, hasta dónde? ¿Hasta dónde podemos llegar con eso? bueno, lo que pasa con Pemex es que Pemex tiene una deuda de 110 mil millones de dólares. Ahorita se le van a vencer 8 y 15, si no me equivoco, este año y 15 el próximo. Hacienda dice que le va a ayudar y ahí te lo voy a comentar de esta siguiente forma. Sí, Pemex recauda, le dicen en la ley de ingresos, por ejemplo, el año pasado le dijeron, tú tienes que reunirme 750 mil millones de pesos, pero Pemex recaudó casi 1 billón, 250 mil más. Entonces, ¿qué hace Hacienda? Oye, con esos 250 mil más que tú me entregaste de la ley de ingresos, yo te voy a ayudar para que puedas pagar los intereses de tu deuda, pero no le vas a capital. ¿Qué es lo que está sucediendo con Pemex? Que Pemex, al no poder pagar capital y va a refinanciar su deuda, lo único que están haciendo es patear el bote, porque la deuda no baja. Y lo que estás haciendo es que si Pemex, de acuerdo a las calificadoras, aunque a muchos no les guste, Pemex solo puede conseguir tasas de interés por arriba de 2 dígitos. Por eso vieron que dijo el presidente y salió el director de Pemex diciendo, pues la deuda mejor la vamos a refinanciar que salga el gobierno, porque si sale el gobierno puede ser menores de 2 dígitos, de 6 a 7%. Pero ¿qué dijeron las calificadoras después? Bueno, si llegas a hacer eso, también está en riesgo la calificación país. Entonces, aquí el problema es, Pemex fue usado y sigue siendo usado para la recaudación de impuestos dentro de la ley de ingresos. Hay que sacar a Pemex, ¿vale? Pero, Y ¿qué la única significaría eso, Ramsés? significaría que los diputados ya no podrían jugar con el precio del barril. En la Secretaría de Hacienda de Crédito Público tendría que buscar quién le daría más o menos unos 500 o 600 mil millones de pesos, que es lo que en su mayoría aporta de recaudación de ISR, IVA, retenciones y todo lo que hace Pemex y el IEPS y todo lo demás. Y eso Hacienda creo que todavía no lo tiene contemplado y no creo que alguien todavía tenga su capacidad para que hagamos una reforma fiscal nueva. ¿Por qué lo digo esto? Hoy en día, el presupuesto de este año gastamos 8 billones de pesos e ingresamos 7. Hay un déficit de 1 millón. La deuda pública del país se ha incrementado, aunque nos digan que no, porque ese déficit de algún lado tiene que salir. Entonces, imagínense si el precio del barril llegase a bajar, Pemex no recauda lo mismo, ¿de dónde sacan el dinero? Entonces, hoy en día el riesgo se puede disminuir sacando a Pemex y haciendo un programa
en donde ahora sí le apoyen a Pemex pagando a capital, no a intereses. ¿Y de dónde va a salir ese dinero? Yo te preguntaría, y quisiera meter otro factor, Ramsés. El petróleo también varía mucho dependiendo, pues, del mercado a nivel internacional. Acuérdate que cuando comenzó la guerra, tú lo sabes muy bien, de Ucrania con Rusia, bueno, pues se disparó el precio del petróleo porque iba a haber una carencia importante en Europa, en fin. Y bueno, pues si nos vamos a la prehistoria, hasta el embargo petrolero de la OPEP o las loqueras que hace Arabia Saudita para quedar bien con los gringos. En fin, el factor internacional juega también un papel muy importante. ¿Cómo logras moderar eso o conciliar pues tantos factores? Bueno, lo primero, a ver, nosotros dependemos hoy en día entre el 18 y el 20% de los ingresos petroleros dentro de la ley de ingresos. Si los llegamos a sacar, va a ser algo fantástico porque no vamos a depender, como tú bien dices, de esta incertidumbre del mercado, sobre todo el precio del barril. Y un ejemplo es Arabia Saudita. Arabia Saudita, el 60 al 70% de sus ingresos para su gasto dependen de las exportaciones de crudo y de los petrolíferos. Entonces, hay una cosa muy importante que no hay que perder de vista. Si se dieron cuenta la semana pasada, o no me acuerdo, hace como 10 días, se reunieron los del BRICS. Sí, Brasil, Rusia, la India. sí, sí, incluso los Okay. nuevos, sí. Y los Entonces nuevos. hicieron el BRICS más. Pero en el BRICS más, ¿quién está? Arabia Saudita. Así Los es. países, está Irán y todos los países que son los que están controlando ahorita dentro del OPEP el volumen de producción. Entonces, ¿qué van a hacer con el BRICS más? Y eso hay que tener mucho cuidado y por eso yo quiero que sacaran a Pemex. ¿Quién va a controlar el precio del barril el próximo año? BRICS más, porque ya está Arabia Saudita, está Rusia, ¿vale? Sí, Brasil. ¿Y qué va a pasar con todo esto? Que pueden decir aumentar el precio del barril, porque si Arabia Saudita depende de los ingresos y necesita un precio de barril alto, ¿qué va a afectar directamente esto a Estados Unidos? Porque a Estados Unidos le sube el precio del barril, sube la gasolina y sube la inflación. ¿Y a qué sí. nos afecta a nosotros? ¿Qué nos va a afectar a nosotros? Que en un momento dado se puede parar la economía de Estados Unidos y como exportamos más del 80% de lo que hacemos aquí en nuestro país hacia Estados Unidos, eso nos afecta a nosotros. Entonces el Producto Interno Bruto baja y si baja el Producto Interno Bruto, ¿qué va a pasar? No van a pagar los mismos impuestos porque la gente no produce la misma cantidad. Y si bajan los impuestos, no es la misma recaudación. Y si a eso el precio del barril aumenta, pero la producción aumenta de Pemex, y si el tipo de cambio se mantiene en 18 pesos, pues ahí viene el problema de toda la disyuntura que se tiene en el factor económico. A Entonces, ver, toda esta Ramsés, historia que te estoy contando es en la ley de ingresos y el gasto que tenemos en nuestro país, tenemos una alta incertidumbre por el precio del barril y derivado de que México no influye en el precio del barril y dependemos del precio que lo coloquen los países que van a controlar el precio en el año que viene. Entonces, hay que ver este presupuesto, cuánto es la producción que le van a poner a Pemex, cuánto es lo que le van a pedir recaudar, cuánto va a ser el precio de barril, cuáles son las incertidumbres que vamos a tener y cuánto México va a gastar. Entonces, imagínate, Teres, ahorita y Jaime, que salga en el presupuesto que el próximo año se van a gastar 9 billones y solo se van a recaudar 7.5. ¿De dónde van a sacar el déficit de 1.5 billones de pesos? Pues no vamos a tener que endeudarnos. Y el problema, ¿quién lo va a tener? La siguiente administración. Porque si dieron cuenta la semana pasada, México renegoció la deuda, sí. pero con una tasa de interés más alta. A ver, una pregunta, Ramsés. Cuando tú dices sacar a Pemex de la ley de ingresos y también dices que hay que hacer una nueva reforma fiscal, pues para compensar ese dinero que no necesariamente va a dar Pemex, quiere decir que hay que subir, hay que cambiar los impuestos para la gente.
¿Eso es lo que estás diciendo? No, es permitir una mayor inversión extranjera directa que pueda crear nuevas empresas que paguen impuestos, empleos y una mayor cantidad de flujo de dinero. Hoy que estamos con lo del nearshoring. Pero la pregunta, cuando tú quieres hacer inversión extranjera directa en parte de energía, de manufactura y todo eso, el problema es cuál es la infraestructura que tú le estás dando para que la gente pueda venir. El viernes pasado salieron la parte fiscal para lo que se quieren poner ahí en el tren, en la parte de transísmico, ahí en el istmo de la nueva, salieron ya qué impuestos van a reducir. Entonces hay que ver cómo tú puedes generar una mayor cantidad de impuestos que entren al ingresos, pero por medio de nuevas empresas que puedan generar una mayor cantidad de impuestos, salarios, retenciones y todo lo demás. El problema es que si seguimos pensando que Pemex y la Comisión Federal del Trián son los garantes en el sector de energía y en el sector manufacturero, no nos ponemos de acuerdo en cuáles y cuántas son las empresas que deben de llegar, pues vamos a seguir igual, Jaime, no vamos a crecer. Bueno, esto quiere decir que toda la reforma energética que planeó el sexenio anterior y la reforma eléctrica, pues que ya, digamos, de un modo o de otro hizo este presidente, pues realmente lo que están haciendo a corto y a mediano plazo, pues es empeorar la situación, ¿no? De las empresas, tanto de la CFE como de Pemex. ¿O cómo ves esto, Ramsés? Bueno, acuérdense que Pemex y Comisión Federal de Electricidad contrata el 80-90% de servicios para hacer lo que está haciendo hoy día operando. El problema que está empeorando en el sector de energía y en el país es que la inversión en el sector de energía, antes de la reforma energética, solo del total de la inversión extranjera era el 3%. Cuando llegó la reforma energética, subió hasta el 20% del total de la inversión, inversión extranjera directa. A partir del 2018 ya se ha mantenido entre el 10 y el 12%. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que del 2018 a la fecha, por todos los cambios que hemos tratado de forzar o que se han tratado de forzar, la inversión extranjera directa ha disminuido y esto genera menos empleos. Entonces, el problema es, ¿cómo le haces para revertir este problema? Bueno, tienes que abrir la apertura. Y se los digo por qué. Ustedes ahorita en junio y en julio, muchos en la península de Yucatán, en la zona norte del país y en Baja California, vieron problemas con la electricidad, apagones. Pero el problema de los apagones no está en la generación no se preocupen, está en la transmisión y en la distribución. Sí, claro. Entonces, el problema que está ahorita es que no se ha invertido en la distribución de la electricidad, que es de la subestación hasta los hogares o los comercios, que son los cables, postes y transformadores. Están muy viejos. O no hay un acuerdo entre los municipios porque dan permisos a nuevos fraccionamientos o parques industriales, pero no hay una coordinación con la CFE para ver si van a necesitar reforzar o van a tener que poner una subestación o algo por el estilo. ¿Vale? Ya. Déjame Entonces, quitar los cuadros sí, quítalo. y para que estemos otra vez aquí. A ver, eh, ¿cuál es el panorama entonces para el futuro de seguir esta política que estamos siguiendo y cuál podría ser, aparte de sacar a Pemex de la ley de ingresos, una política alternativa viable, digamos? Viable. A ver, lo primero, tener que dejar a Pemex que tenga una autonomía financiera porque Pemex es rentable en la parte de operación. Y empezar a dejar que puedan venir otras empresas a que arriesguen las inversiones para poder sacar hidrocarburos en superficie. Eso es lo principal que tenemos que hacer, porque sin materia prima no nos va a servir nada. Por ejemplo, lo otro, el Sistema Nacional de Refinación para ser autosuficientes tiene que llegar al 80%, o sea, no se va a lograr si no le meten dinero. De la refinería Olmeca no va a cubrir el total de la demanda que se necesita. Entonces, en el sector de hidrocarburos, nosotros vamos a dejar de utilizar los hidrocarburos en México hasta el año 2070. ¿Qué es lo que se necesita en el sector de hidrocarburos? Entender
que en México los hidrocarburos fósiles van a seguir cuando menos 3 décadas más. No vamos a poder cambiar a carros eléctricos ni generar la electricidad todavía con energías renovables. Todo está muy errático por las políticas públicas que tenemos hoy en día. ¿Vale? Ahora, ¿cuánto? Ajá. Adelante. En el sector eléctrico necesitamos invertir más en distribución. ¿Por qué? Porque si van a venir empresas de nearshoring y todo lo demás, van a necesitar energía. Y si no hay una buena distribución de la electricidad, pues de nada va a servir porque llegan 10 empresas y ¿quién va a hacer la inversión? Si el gobierno o el privado. No hay una confirmación de eso. Entonces, la política pública sobre la parte del sector energético está en problemas y vamos a seguir teniendo problemas porque no hay una política pública de un plan de largo plazo, porque yo no sé si la siguiente administración que llegue va a querer cambiar todo lo que hizo esta o va a querer retomar lo que se hizo de la anterior administración del presidente Peña Nieto. Entonces, no sé cómo va a ser esta nueva administración, si va a continuar, va a decir o qué, o cuál es el plan, porque en México no hay un plan. Ahora, Bueno, Ramsés, perdón. perdón, Jaime. No, te toca. Digo, Sí, bueno, no sé qué. a ver, si gana pues Morena, es previsible que siga la misma política. ¿Por qué? Primero, porque el presidente va a seguir conservando un poder político muy fuerte, eh, y yo no creo que si, por ejemplo, es Claudia, quiera desafiar en un tema que le es tan importante al observador como el petróleo y la CFE. O sea, eso yo no veo cambios muy grandes, y menos regresar a un sistema en donde vas a permitir más inversiones extranjeras o nacionales que no sean a través de Pemex. Eso es una. Y en el caso de que gane la oposición, me da la impresión de que no se tiene pues la magnitud del problema, que no se tiene como clara la magnitud del problema. ¿Qué dices de esto, Ramsés? En los dos conceptos tiene la razón, porque no sabemos cuál es el posicionamiento de Morena y cuál va a ser la realidad, si hay un diagnóstico va a haber, dependiendo quién sea el que vaya a estar al frente en la parte de las votaciones del frente que se está formando ahorita, contrario al partido que está hoy en turno. Pero yo creo que los dos, al final de cuentas, van a llegar a un camino, y este camino se llama Temec. Y el Temec, acuérdate que se tiene que revisar en el 2026. Ahorita tenemos mesas de controversias por lo del maíz. Tenemos la mesa de controversias en el sector energético. Tenemos controversias en la parte de manufacturas de ciertos sindicatos. Y estamos viendo que van a venir varias cosas que en su momento dado el gobierno no está cumpliendo, porque el Temec se revisa en el 2026 y el Temec es un tratado comercial, no político, donde hay términos y condiciones. Entonces, quien gane en el 2026 va a tener un gran problema. ¿Cómo se va a poner de acuerdo con Canadá y Estados Unidos para continuar con el Tratado de Libre Comercio, derivado que ahora tienes un BRICS más que va a influir en el mundo, ¿sale? Y en México, ¿dónde queda? Porque México, acuérdate, dependemos del 80% de lo que nosotros producimos, lo mandamos a Estados Unidos. Claro. Ahora, la otra pregunta terrible es, la inversión, se habla de 18,000, 20,000 millones de dólares en Dos Bocas. La refinería de Deer Park, ¿fueron buenas inversiones ante el panorama que tú nos planteas? Hoy en día, te voy a decir, la refinería de Dos Bocas o la Olmeca sí fue buena desde un punto de vista técnico para No, pero Pemex. yo hablo en general económico. No, sí es bueno. Te voy a decir por qué. La refinería de Tampico Madero es de 1914. La vida útil no sé cuándo vaya a ser. Entonces, si nosotros dependemos de las importaciones que se tengan en un momento dado de la refinería de Deer Park, y si la refinería Tampico Madero no funciona, la refinería Olmeca ayuda a sustituir una cierta cantidad de productos que algunas de las refinerías no funcionan.
El problema es que yo, si me hubieran preguntado a mí, yo no necesitaba una refinería de 340,000 barriles. Yo hubiera empezado como se empieza siempre, con una refinería de 100,000 barriles, para ir disminuyendo los costos. Y te lo digo así, Tere, porque yo lo he escuchado mucha gente. A ver, la refinería de Dirpa, la refinería de Olmeca fue un buen negocio para Pemex porque Pemex no pidió dinero prestado, sino viene de un presupuesto. Al no venir de un dinero prestado, no tienes que pagar una tasa de interés ni retornar el dinero, porque el dinero se lo dieron a Pemex de un dinero de presupuesto cada año y no tiene que tener retorno. Automáticamente ahí ya Pemex con la refinería de Olmeca ya tiene una utilidad positiva, ¿vale? Porque no tiene que regresar el dinero, no fue con un financiero. El problema que tenemos hoy en día es no sabemos cuándo va a iniciar, pero no importa cuándo inicie. El problema es que esta refinería solo tiene una ventana de 9 años, porque a partir del año 2035 empieza a disminuir la demanda de combustibles. Entonces, tú vas a tener una refinería de cuando menos hasta Deer Park calculamos que hasta el año 2070 se tiene que apagar. O sea, tienes una vida útil no más de 60 años, no más de 45 o 50 años. Entonces, las refinerías que tenemos, la de Tampico Madero de 1974 y la última refinería que inauguramos fue en 1979. Si no les has dado buenos mantenimientos, pues no sabes cómo va a estar. Es como si tienes tú un carrito de esos viejitos de 1920 y no le das mantenimiento y lo quieres llevar de Tijuana a Chetumal, pues no va a llegar. Entonces tienes que comprarte un carro nuevo para poder hacer este tipo de viaje. Entonces, las decisiones que se tomaron para hacer esta refinería en su momento dado fueron, desde un punto de vista, no creo las más correctas del volumen, pero la necesidad se tiene porque hay una gran incertidumbre, porque las que tenemos hoy en día no sabemos cuánto es su vida útil. Bueno, en ese sentido, hay algunos comentarios de pues, despachos que dicen que algunas de las refinerías que existen están costando más de lo que están dando, que mencionan dos refinerías en concreto, que dice que su operación es muy costosa. ¿Tú qué sabes al respecto? No me acuerdo qué refinería se refería. Sí, lo que pasa es, por ejemplo, Tampico Madero, Minatitlán se meten crudos pesados y las refinerías en nuestro país fueron construidas para crudos ligeros. Les voy a dar este dato. En México nos cuesta refinar un litro de crudo entre 6.50 y 7.50 pesos por litro. En Estados Unidos, como meten un crudo ligero, cuesta entre 4.50 y 5.50 pesos. Por eso vemos que es más barata la gasolina en Estados Unidos comparada con México hoy en día. Entonces, el Sistema Nacional de Refinación es muy caro refinar un litro de petróleo. El mantenimiento está saliendo demasiado caro y la rentabilidad de cada una de ellas no está siendo la adecuada. ¿Y por qué? Porque como se metieron crudos pesados, esos crudos pesados tienen mucho azufre. Y como tienen mucho asfaltos y todo eso que llamamos nosotros, deteriora más rápidamente las refinerías y si no le das el mantenimiento adecuado, empiezan a colapsar y tienes más gastos. Entonces, ¿qué hay que hacer con las 6 refinerías? Hay que meterle dinero. ¿Pero dónde va a sacar dinero? Si no hay para Pemex, porque a Pemex lo estás dando un mantenimiento, nomás le estás dando una cierta cantidad de dinero. Entonces, ahí les va otro dato. Del total de los ingresos que tiene Pemex, el 60% proviene de la venta de gasolina y diésel, ya sea de lo que produce o lo que importa. El 24% viene de la exportación de crudo. Quiere decir que entre el 85 y 90 de total de los ingresos que tiene Pemex, de su negocio del sector de hidrocarburos, proviene de la comercialización de gasolina, diésel y la exportación de crudo. Entonces, la pregunta hoy en día que tenemos que hacer, ¿Pemex puede ser garante de todos los combustibles en este país? No, por las refinerías que tenemos hoy en día, por su ineficiencia. ¿La refinería de Olmeca va a quitar y nos va a volver autosuficientes? No, solo va a cubrir el 21% de gasolina y el 30% del diésel. ¿La refinería de Deer Park nos va a ayudar a ser autosuficientes? No, actualmente solo se está mandando el 10% del total
de lo que se está produciendo, porque el resto se está quedando en Estados Unidos, Claro. porque es un mejor comercio allá. Entonces, que nos dicen que vamos a ser autosuficientes, la realidad es que no. Y si vamos a hacerlo, si es que le metemos dinero a las refinerías, vuelvo y repito, es hasta el año 2034. Ok. Por último, de mi parte, esto querría decir que la transición energética que México debería de estar llevando a cabo, eh, pues digamos, tampoco se va a completar porque pues es algo que ya se debería de estar planeando, ¿no, Ramsés? Mira, ahí te Energías va, ahí te limpias. va. Para cambiar la transición energética de carros de combustión a eléctricos puros, va a ser hasta el año 2080 en México. Hoy solo hay no más de 10,000 carros eléctricos puros, es decir, eléctricos. Hay híbridos o los enchufables, pero puros no hay. Se espera que en el año 2035 existan 7 millones. En México, de automóviles de pasajeros, los que utilizamos todos nosotros, hay 35. Entonces, imagínate, en el año 2070 se espera que existan casi 70 millones de vehículos de pasajeros, de los cuales el 60% 60, 80, 70% serían del tipo eléctrico. Pero para ser 100% eléctricos va a ser hasta el año 2080. Entonces, ¿cómo podemos acelerar la transición energética para cambiar de carros de combustión a eléctricos? Primero, aumentar aumentar el dinero que ingresa para las personas. Por ejemplo, si me doy con el dato de PIB per cápita, que es de $10,000 por año, que es un valor de referencia, no quiere decir que eso reciben todos los mexicanos en Sí, promedio, claro. deberías de aumentar como cuando menos a $22,000. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a comprar un carro eléctrico que te cuesta 1,000,000 de pesos hoy en día a alguien que ahorita ni podemos comprar un carro de combustión de segunda mano con el salario que tenemos? Entonces, ¿cómo cambias si no hay una política en donde tú puedas tener acceso a comprar un carro? Y lo otro, acuérdese que los carros de combustión producen gases, y esos gases se derivan a un impuesto que es el IEPS. Los carros eléctricos no generan gas. Entonces hay que cambiar el tipo de impuestos que se le cobra a los carros. Por ejemplo, en Estados Unidos ahorita van a cobrar impuestos por el peso del carro que es eléctrico, que pesa más que un carro de combustión, y eso afecta a las carreteras de infraestructura. Claro. Entonces, no hay una política, Tere, hoy en día, y Jaime, en donde nos diga cómo llegar a eso si el consumidor no tiene el dinero para comprar el dinero. Y te lo digo ¿por qué? Porque hicimos un análisis y todo el mundo dice, no, es que el PIB subió a 10,000, 10,500, pero ese dinero no es constante. Entonces, el salario promedio que tiene hoy en día, más o menos en la población económicamente activa, no pasa de 5,000 pesos el mensual. Y del seguro social no pasa de los 8,000 pesos o 10,000 pesos. ¿Cuánto debería de ganar un individuo hoy en día por persona? 20,000 pesos por mes. ¿Quién te va a pagar 20,000 pesos por mes si dentro del seguro social de 10 a 7 le pagan hasta 2 salarios mínimos? Y dentro de la población económicamente activa, de 10, 6 están recibiendo hasta 6 salarios, hasta 2 salarios mínimos. Y del 2018 al 2022, los que ganaban un solo salario aumentaron casi 9 millones de personas. Mucho empleo, pero mal pagado y con poco salario. Sí. Entonces, ¿cómo hace la transición? Sí, no, no puedes. Ya, bueno, yo por último, mira, hace unas semanas le preguntaron al presidente, acaba de anunciarse la reunión del BRICS más, esta ampliación impresionante, y le preguntaban al presidente qué iba a hacer, porque había países con los que supuestamente él simpatiza, como Brasil, que ya están, y Argentina. Entonces le preguntaban al presidente y el presidente dijo que no, que se la va a jugar por Norteamérica. Entonces, por un lado tienes al BRICS Plus, que va en crecimiento, y por otro lado tienes la emergencia de Asia, que es demencial, ¿sí? Y entonces nos estamos quedando, desde tu punto de vista, en el tema energético, nos estamos quedando pues en el peor lugar del mundo para estar.
La verdad, sí, nos estamos quedando, le voy a decir por qué. A ver, como somos codependientes de la economía de Estados Unidos por lo que exportamos, acuérdense que nosotros no creamos tecnología, ni energía, ni nada por el estilo. Todo lo importamos. La tecnología la ensamblamos. Nosotros somos ensambladores. Sí. No creamos nada de tecnología de cualquier sector. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Estados Unidos con la nueva ley de inflación que hizo el presidente Biden desde hace muchos meses? Es asegurarse que tenga socios comerciales en donde empresas de Estados Unidos puedan ensamblar la manufactura y tener costos baratos. Lo que están tratando es de evitar es que, por ejemplo, empresas chinas vengan a México, ensamblen y digan que fue hecho en México, pero la tecnología es china. Y eso es lo que no quiere Estados Unidos. Y por eso dijo eso el presidente. La pregunta aquí es, si estamos viendo que el mundo te está diciendo que tienes que crear tu propia tecnología para que puedas competir, ¿qué estamos haciendo para hacerlo? Ya en el primer tratado, en el Telecan que firmamos en el 98, ¿qué hicimos? Nos convertimos en ensambladores, porque solo ensamblamos coches, pero no creamos. Ahora tenemos esta nueva oportunidad en el 2020 y seguimos con lo mismo. Entonces, ¿cuándo creemos que vamos a poder influir en el mundo si no tenemos quien haga tecnología en este país? Porque solo lo ensamblamos. Entonces, los países del BRICS más que van a hacer todo esto, si se dan cuenta es que están posicionándose desde el punto de vista del sector energético del control del petróleo. Sí. Sí, Porque el sí. petróleo, aunque no lo querramos, va a seguir cuando menos 4 Sí, décadas claro, claro, influyendo. me queda claro, sí. Y en México, con lo de la transición, como está comentando a Tere, complicado porque no gana el promedio mexicano, no gana un buen salario para comprarse un carro. ¿Vale? Muy bien. Ese es el Bueno, problema. Ramsés, pues de verdad no sabes cómo te agradecemos, Jaime y yo, que hayas estado con nosotros en este programa. Sabes muchísimo del tema, de verdad, siempre me ha apantallado, eres un experto, y que no sea la última, ¿no, Ramsés? Que vengas pronto, ¿verdad, Jaime? sí, claro. Sí, sin ningún problema. Muy Y bien. les agradezco a ustedes el tiempo y por el espacio para poder comentarle a la gente que no todo lo que nos digan es correcto. Y decirle al presidente que antes que le manden un texto que lo lea bien porque le pusieron ahí No, de esos hombre, 290,000 barriles no son. pierde la esperanza en eso. No, lo que pasa es que en el sector de energía, cualquier dato que un presidente dé altera el mercado. Eso es muy importante, hay que tener Sí, mucho así cuidado. es. Tienes Así es. Bueno, razón. pues mil gracias, Ramsés. Tere, ¿despides el programa? Claro que sí, gracias Ramsés Pech, de verdad, muchas gracias por haber estado con nosotros, fue muy interesante y espero, repito, que pronto vuelvas a acompañarnos. Jaime Guerrero, Tere Vale, muchas gracias a ustedes por habernos visto y los esperamos en otra emisión del Rapidín. Muchas gracias, Hasta luego. gracias.